Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 1:30 de la tarde del 17 de noviembre y vamos a dar comienzo a nuestro programa semanal de diálogos. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Herrera Triguero y es la cuarta vez que en este programa de diálogos participa. El doctor Herrera Triguero es licenciado, por lo tanto no haré una presentación extensa. Es licenciado en Matemáticas y doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por Granada, siendo catedrático del departamento del mismo nombre. Director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional y director del Grupo de Investigación Soft Computing y Sistemas de Información Inteligente de la Universidad de Granada. Académico de la Real Academia de Ingeniería de España. Dijimos el año pasado, el 5 de febrero, que había publicado cerca de 1000 artículos científicos, para ser preciso 989, y que sus publicaciones habían recibido más de 140.000 citas, con un índice H que había pasado de 169 que tuvo en la primera participación a 180. En la quinta temporada el índice I10 pasó de 702 a 789, pues sus datos siguen creciendo, siendo ahora de más de 181.000 citas y un índice H de 197 y un I10 de 841, con más de 70 tesis dirigidas. Su trabajo científico se centra en la inteligencia artificial para la sostenibilidad, la inteligencia artificial confiable, la inteligencia artificial de propósito general y toma de decisión y modelización de la opinión humana, en particular en dos áreas, ciencia de datos y Big Data y inteligencia computacional. Y yo creo que es el momento de darle las buenas tardes al doctor Herrera Triguero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Javier. Un placer volver a estar en esta temporada. Bueno, como no puede ser de otra manera, he de empezar dándole nuevamente las gracias, pues si apasionantes fueron los 3 programas anteriores, no dudo que este será más aún. Antes de entrar en el tema que hoy quiero abordar con usted, que son los riesgos cognitivos de la inteligencia artificial, quería comenzar con una felicitación. En estos días se ha reconocido a Granada como un referente de la inteligencia artificial en Andalucía, con la creación del Centro Andaluz de Inteligencia Artificial, ANIA, una iniciativa que consolida el papel de la Universidad de Granada y de investigadores como nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Herrera Triguero, en la vanguardia de la IA a nivel internacional. Estimado Paco, enhorabuena por este paso tan importante para Granada y para Andalucía. Gracias. La verdad que estamos muy contentos de que la Junta haya creado este centro de inteligencia artificial y haya elegido Granada para su sede. Se presentó oficialmente por el presidente de la Junta el lunes de la semana pasada, hace justo una semana. Y bueno, ya hay una empresa que va a asesorar en la puesta en marcha del mismo y con mucha ilusión desde la universidad para colaborar con este centro y trazar estrategias futuras conjuntas de desarrollo de inteligencia artificial en Andalucía. Así que contentos y bueno, una iniciativa más que se suma y es importante para Andalucía en general y bueno, en Granada pues estamos contentos en ese crecimiento que va habiendo del ecosistema de inteligencia artificial. Y por lo tanto, para ti en concreto como investigador y, bueno, llamémosle como granaíno, aunque sea jienense, la creación del Centro Andaluz de Inteligencia, ¿qué ha supuesto? Bueno, es el que se elija Granada, es un reconocimiento al papel que está jugando Granada en el desarrollo en la inteligencia artificial, al papel que tiene la universidad en los rankings internacionales. Hubo posición destacada, igualmente investigadores de la universidad. Entonces, es reconocer el trabajo que se hace, igual que hay, está el Centro de Ciberseguridad que se ha situado en Málaga, o hay otro centro en otro ámbito, o sea, por todo el ámbito agroalimentario en tu tierra, en Córdoba. Entonces, bueno, pues al final es un reconocimiento a ese trabajo que yo creo que hacemos muy bien en Andalucía, en los múltiples sectores de la ciencia en general, y es bueno
ese reconocimiento y esa apuesta que se vaya haciendo para crear centros que acompañen a una universidad en una apuesta al final de llevar la tecnología y la ciencia hacia la sociedad y el mundo empresarial, que es el objetivo, y por tanto crear empleo y avances tecnológicos en Andalucía. Bueno, ahora mismo todo el mundo habla de la IA y porque hay un crecimiento en todos los ámbitos. ¿Le preocupa que el desarrollo tecnológico avance más rápido que nuestra capacidad cognitiva y ética para comprenderlo y gestionarlo? Sí, es cierto que todos hablamos de ella, que hay un desarrollo que podemos llamar exponencial último año, y a mí me preocupa porque las empresas de IA, estas grandes empresas tecnológicas, las llamadas Big Techs americanas, están decididas a lanzar sus productos al público antes de que comprendamos plenamente los costes psicológicos y cognitivos. Al final, el lanzamiento de ChatGPT en noviembre, el 30 de noviembre del 22, es un experimento social. Era un modelo que todavía no estaba en su plenitud de desarrollo, pero al final los propios usuarios lo fueron desarrollando. Pero claro, no hay ningún estudio, igual que si te va al ámbito médico, cualquier medicamento que interacciona con nuestro cuerpo tiene un estudio de largos años para ver cuál es el impacto que tiene. Sin embargo, estamos hablando de unas herramientas que, al igual que las redes sociales en su momento, ahora estos sistemas tienen una relación o van a tener unos efectos cognitivos en los humanos y no hay ningún estudio. Entonces, sí me preocupa la velocidad con la que se están haciendo estos lanzamientos, a la velocidad a la que avanza y qué puede esto suponer para nosotros como humanos, tal como especie y como nuestro desarrollo cognitivo, particularmente el de los pequeños, que hay una evolución cognitiva desde que eres pequeño, desde que naces, a lo largo de los años, y eso me preocupa bastante. Bueno, pues esta pregunta me da pie para abordar el tema principal con el que quiero reflexionar con usted hoy, y es los riesgos cognitivos. ¿Podría definir para nosotros qué entiende usted por riesgo cognitivo en el contexto de la inteligencia artificial y cómo se diferencian de otros riesgos como pueden ser éticos, existenciales? Y otra cosa, va todo unido, ¿se limita a la memoria o abarca el pensamiento crítico, la toma de decisión, etcétera? Bueno, muy importante justamente lo que plantea. Se ha discutido mucho de los riesgos éticos y hay unos documentos, un manual muy bueno en Naciones Unidas donde habla de los riesgos éticos. Igualmente hay centros, institutos que hablan de esos riesgos existenciales y de plantear el futuro, el avance de la IA. Pero no se había hablado hasta ahora de los riesgos cognitivos y van asociados al pensamiento crítico, a lo que se conoce como deuda cognitiva que puede ir en detrimento del pensamiento crítico, que para mí es esencial en el humano. Pongo un estudio reciente que es el que ha dado una cierta alarma. En el laboratorio Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, como conocemos, de la universidad top en tecnología, se ha hecho un estudio en el que se ha cogido un conjunto de personas, estudiantes de la universidad y de entorno. Ha habido un grupo que ha hecho trabajos, se le ha planteado hacer trabajos y lo han hecho el trabajo de forma clásica, sin utilizar inteligencia artificial, pues consultando fuentes, consultando libros y escribiendo el trabajo. Y otra serie de estudiantes han hecho el trabajo utilizando ChatGPT, haciendo pues consulta a ChatGPT y un copy-pega de lo que está haciendo ChatGPT con esa ingeniería de preguntas, la llamada ingeniería de prompt. Entonces, una investigadora, Cosmina, organizó un experimento en el que analizaba el electroencefalograma para monitorizar la actividad cerebral de las personas mientras escribían los ensayos. Y comprobó lo siguiente, que cuando había una asistencia externa, y particularmente ChatGPT, era menor el nivel de conectividad cerebral de esas personas mientras trabajaban. Fijémonos que estamos hablando de menos conectividad cerebral, por tanto menos actividad cerebral, menos desarrollo cerebral. Pero es que en segundo lugar, una vez que terminan de hacer el trabajo, consultan, les preguntan sobre el trabajo, quienes han hecho el trabajo de la forma que podemos hablar clásica, sin uso de la inteligencia artificial, recuerdan el trabajo y hablan de él, y casi nadie en el grupo de ChatGPT pudo citar una frase del trabajo que entregaba, lo cual es preocupante. Simplemente lo escribes, pero no recuerdas nada de lo que has escrito. Fíjate, este es el primer estudio, se ha publicado hace unos meses, se ha publicado en esta primavera y ha generado
un impacto y un debate muy importante, porque nos está planteando, bueno, que cómo vamos a evolucionar los humanos si nos acostumbrásemos a trabajar con ChatGPT y al día siguiente no somos capaces de recordar aquello que pudimos haber presentado como un escrito muy bien hecho el día anterior. Para plantearnos y sentarnos a pensar realmente, ojo, lo que he dicho, tenemos unas herramientas muy potentes que nos afectan cognitivamente. Se demuestra que dejamos de trabajar parte del cerebro cuando la utilizamos porque nos relajamos. Es la herramienta la que nos va a dar respuesta a los interrogantes. Ya no tenemos que leer un libro, una enciclopedia, como hacíamos cuando tú o yo cuando éramos pequeños para hacer un comentario de texto, sino que le lanzas la pregunta y te la hace ChatGPT, pero desconectas tu cerebro mientras estás trabajando en esta actividad. Eso para jóvenes están todavía creando ese desarrollo cognitivo y esa capacidad de pensamiento crítico. A mí me preocupa bastante. De hecho, le iba a hacer una pregunta que prácticamente me la ha respondido con esto. Le quería plantear si el efecto Google ampliado y la lección de las calculadoras partiendo de la idea del efecto Google, como al externalizar la memoria a los motores de búsqueda, nuestros hábitos de memoria y recuerdos cambiaron. Vemos un paralelismo histórico. Los tenderos de antaño tenían una habilidad pasmosa para el cálculo mental. Vieron cómo esa destreza se empezó a atrofiar en la población general con la llegada de las calculadoras. Y ahora mismo estamos dando un salto externalizando no solo la memoria o el cálculo, sino el razonamiento complejo. Y mi pregunta era, que ya me la ha dicho ahora, si cree que de forma análoga nuestra arquitectura cognitiva fundamental se estructurará para dejar de ejercitar los músculos mentales. Y pues prácticamente es lo que me ha hablado. Sí. El estudio de Cosmin, este estudio, muestra lo que ya se sabe y nos dicen los neurólogos. Nuestro cerebro le encantan los atajos y en cuanto es parte de nuestra naturaleza normal del humano, en cuanto tenemos una ayuda, hacemos uso de la ayuda para tener ese atajo, tener menos esfuerzo físico antaño, cuando a los trabajos suponían un esfuerzo físico, y actualmente cuando tenemos un esfuerzo mental. Si tenemos una calculadora, ya nadie hacemos, tú y yo somos matemáticos y nos pone una raíz cuadrada un tanto compleja y no somos capaces de hacerla mentalmente porque hemos perdido esa destreza de estar continuamente haciendo esos cálculos. Se dice que el cerebro necesita fricción para aprender, necesita desafíos. Claro, en el momento en el que le quita el desafío, porque el desafío solamente hacerlo en consulta de un sistema, nuestro cerebro no va a trabajar en esa fricción, en ese esfuerzo, y por tanto puede sufrir y va a sufrir la pérdida de capacidades de destrezas. Esa es una realidad que te cuentan los neurólogos, que está ahí, que puede existir, y hoy en el presente nos hemos encontrado con un hecho concreto que muestra que ya existe. Es el uso de la IA, elimina esa fricción de desafío al cerebro, y la pregunta es qué ocurre si durante varios años no tiene esa fricción, ese desafío. Particularmente a mí me preocupan los jóvenes, quienes tenemos, en mi caso, casi 60 años. Estoy acostumbrado a la fricción porque hemos trabajado siempre de una perspectiva de pensamiento crítico, trabajando con documentos, con libros, pensando. Imaginémonos un chaval hoy con 18 años que empieza la carrera y desarrolla toda su carrera utilizando ChatGPT para que le haga resúmenes de los textos, le ayude a hacer sus trabajos, etcétera. Pierde esa capacidad de fricción, ese desafío intelectual que ocurre 5 años después cuando termine la carrera y termina un máster. ¿Cuál es la capacidad de pensamiento crítico en el área de desarrollo en el que esa persona ha hecho unos estudios? Es algo al que perdona, pues estoy con fuerte resfriado. Es algo a lo que no tenemos respuesta porque estamos hablando de una tecnología que empezó, no tiene todavía 3 años, pero que dentro de 3 o 4 años nos vamos a encontrar con los primeros estudiantes que van a terminar sus estudios en este escenario. Y no sabemos que nos vamos a encontrar, pero presuponemos que nos vamos a encontrar ciertos problemas de esa pérdida de capacidad de pensamiento crítico, de razonar que tenemos los humanos. Entonces, ante este riesgo cognitivo tan evidente y tan inminente, ¿cree usted que se le presta atención suficiente en el debate público?
Bueno, hasta ahora no lo ha tenido porque no hemos sido conscientes de ello. Entendamos que los modelos de lenguaje GPT, ChatGPT y demás no tienen ni 3 años de vida, con lo cual estamos hablando de algo incipiente que no ha llegado. Entonces no ha formado parte de ese análisis de riesgos que con profundidad se ha analizado de la inteligencia artificial en otro ámbito. Pero es ahora un problema que surge en el que ya tenemos conocimiento de ello. Hablamos de lo que se podría decir, por un lado, la deuda cognitiva que tendría nuestro cerebro por no tener esa fricción, ese desafío, y por otro lado, nuestra habituación a hacer tareas con menor desafío intelectual. Y el humano se habitúa usualmente a las tareas y buscando siempre el menor esfuerzo, va en nuestra naturaleza. Imaginemos, en la prehistoria los humanos tenían que correr muchos kilómetros para cazar una pieza, para alimentarse. Entonces tiene una capacidad de una destreza que ahora no hay humanos que sea capaz de correr detrás de un animal horas porque ha cambiado nuestra forma de alimentarnos. Ya actualmente tenemos los animales domésticos, tenemos las granjas, etcétera. Esa evolución humana hace que el humano de hoy es distinto al humano de hace unos miles de años. Hay un cambio que va en función de nuestras edades, de esa llamada fricción, desafío del humano. La pregunta es qué ocurrirá con el desafío intelectual a lo largo de los próximos años. Hoy es el momento en el que tenemos que planteárnoslo y está empezando a haber algunos artículos, pero son todos publicados este año, en el que se habla de este artículo, ya te comento, que es de ahora del 2025, de esta primavera. Es el primer artículo con datos claros científicos donde hablan de una acumulación de una deuda cognitiva, así lo define esta autora y sus coautores del MIT, y plantea que el uso de la IA como un asistente nos puede llevar a situarnos, en el caso de la escritura, que es lo que ya han planteado, a olvidar lo que escribimos ayer, porque no lo escribimos nosotros, es un sistema inteligente el que lo escribe, y nosotros escribimos la pregunta, pero copiamos la respuesta. Y si el estudiante copia la respuesta, realmente, aunque te la leas, todos somos conscientes que te lees una respuesta, a la vez dices, muy bien, lo ha hecho tan bien como lo haré yo, vamos a ponerlo en tan bien como lo haría yo, pero no es un esfuerzo mental tuyo para hacer esa escritura. Bueno, y viendo este panorama, ¿no tendríamos que asegurar que la inteligencia artificial actuase como un aumentador de inteligencia, lo que es el IA Augmentation, en lugar de un sustituto de inteligencia, lo que es el IA Automation? Sí, yo he escrito varios artículos al respecto, estoy escribiendo, y justamente este fue un planteamiento que ha incidido mucho Daron Acemoglu, el Premio Nobel de Economía de 2024, escribió ya un artículo en el que decía de esa confrontación entre la automatización y, por tanto, tareas que hace la IA no hacen los humanos, lo cual puede llegar en un ámbito socioeconómico a un despido laboral porque no necesita un humano, pero él comentaba que esto no lleva a un aumento de la productividad de un punto de vista económico porque la tarea es la misma, no hay mayor productividad, y un país en el que haya una automatización continua va a tener una pérdida de puestos de trabajo y no un aumento de la productividad del modelo económico, y por tanto un país que va a tener unas deudas a nivel socioeconómica, una situación de desequilibrio, y él planteaba como alternativa lo que él llama el humano aumentado, la capacidad aumentada, un humano que trabajando con la IA aumenta sus capacidades para ser mejor en el desarrollo de su actividad. La IA sea un asistente que no elimine ese desafío intelectual del humano y, por tanto, aumente la productividad de la empresa porque este trabajador, este humano, va a poder realizar más actividades ayudado de la IA. La IA haga aquellas actividades que son muy repetitivas y el humano se dedique al aspecto creativo. Esto es lo que se denominaba en un libro del año pasado, Ethan Moyer, un libro que ha sido bastante interesante, denomina cointeligencia y habla de la co-creatividad, del trabajo conjunto del humano con la IA. Para mí, este debería ser el horizonte futuro que nos haga a los humanos colaborar con la IA. Y, por supuesto, necesita el plantear esas destrezas humanas, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de plantearte el desafío intelectual, frente a dejar coger el atajo que yo antes mencionaba
y que lo haga todo la IA. Entonces tenemos un reto grande, que es o avanzamos hacia esa cointeligencia y co-creatividad o acabamos dejando que se automatizan todas las tareas por parte de la IA. Ha hecho ya referencia a los problemas cognitivos del uso abusivo de la IA, pero no sé si alguno más. Es decir, la pregunta que quería hacerle es cómo afecta la IA a los procesos de aprendizaje en jóvenes y adultos. Pues afecta en la medida que ahora tenemos que transformar la escuela, llamo escuela globalmente, como ese lugar de aprendizaje, desde la enseñanza primaria, secundaria y la universidad. Tenemos que modificarla, tenemos que producir al final del periodo educativo, pensadores creativos. Y el sistema educativo hay que transformarlo, porque la alternativa es que al terminar todos sus estudios, si tenemos una persona sin mente capaz de escribir ensayo, porque los ensayos lo escribe la IA, estamos hablando de personas que van a tener dificultades, no van a ser capaces de trabajar de esa perspectiva de la co-creatividad y de la cointeligencia. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos que repensar, es mi posición y es como lo veo, tenemos que repensar todo el escenario educativo, la cadena educativa, desde los niños desde que son pequeños hasta que salen de la universidad, para que la IA sea un soporte, pero en ningún momento un sustituto de esa actividad mental, de la fricción que llaman los neurólogos de nuestro cerebro para mantener esa capacidad creadora, lo que los matemáticos llamamos pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento computacional. Sí, sí. Era un tema que quería preguntarle, que prácticamente ya ha dado parte de la respuesta, estoy convencido, en esta respuesta última, porque quería preguntarle, como profesor universitario, ¿qué implicaciones tiene el uso de la IA en la formación universitaria y en la investigación? Y si tenemos que adaptarnos a enseñar a los alumnos a trabajar con la IA. Yo creo que es fundamental enseñarlo a trabajar con la IA. La tecnología ha llegado y no podemos obviarla. No, esto no es plantear voy a pedir que no trabajen con la IA. Esto sería un error. Total. Una tecnología que está ahí. Es igual que decirle a un chaval no utiliza la calculadora. Ya hemos asumido que las calculadoras se utilizan porque te facilita ese cálculo. Lo que hay que enseñarlo a trabajar con la IA, pero de una perspectiva de trabajo compartido, de esfuerzo y de aprendizaje del estudiante. El estudiante tiene que saber hacer las preguntas correctas, analizar los problemas y yo en alguna conversación he tenido, recordaba un maestro que tuve en el colegio en el que hacía algo muy interesante. Nosotros estudiábamos un tema, nos repartía por grupos en clase y había varios grupos y coordinados. Entonces estudiaba un tema y luego había un momento en el que había una llamada competición de preguntas donde los grupos se lanzaban preguntas unos a otros y tú buscabas de alguna forma preguntas difíciles para pillar, entre comillas, sin el conocimiento adecuado al contrario. Y era una competición entre grupos, había unos rankings y esto que hacía, tú utilizabas todas las herramientas a tu disposición para aprender, pero hay un momento que ese aprendizaje lo tienes que llevar a un debate, un razonamiento. Entonces tenemos que ir probablemente a un modelo en el que el razonamiento, el debate, la capacidad deliberativa del humano se desarrolle. Entonces, no basta que alguien haga un ensayo, lo entregue y se le evalúe lo que ha escrito. Todo lo contrario, ese ensayo tiene que ser útil para que tú luego lo defiendas y tengas la capacidad argumental. Volvemos a la filosofía griega, a Sócrates y Platón, que planteaban el debate, la dialéctica como la base del conocimiento humano. Fíjate que si nos vamos, hay ahora mismo un paralelismo entre el inicio del conocimiento en la Grecia y en la Grecia clásica y en la filosofía el Platento, los filósofos griegos, en el que tenemos que volver en parte a reutilizar aquel diálogo que hablaba Platón y aquel debate de lo humano, porque en ese momento es cuando se produce la llamada fricción de nuestro cerebro por la llamada fricción por los neurólogos y por tanto
esa capacidad de pensar y de razonar. Desde esa perspectiva creo que debemos empezar a replantearnos el papel que juega la educación y la forma en llevar la educación para que cualquier persona, cualquier joven, mantenga esa capacidad de razonar, de aprender y debatir y poder transmitir el conocimiento que aprende. Bueno, estamos también en una época de muchos bulos y con el auge de los contenidos falsos y la desinformación generada por la inteligencia artificial, imágenes, audio, vídeos, que parecen reales pero que no lo son, ¿cómo afecta esto a nuestra capacidad para discernir la verdad y tomar decisiones informadas? Pues lleva razón. A ver, ahora mismo en una imagen fotográfica es imposible distinguir la realidad, decir o ver que pueda estar hecha con ella. La calidad que a nivel de fotográfico que alcanza la IA es impresionante. Por tanto, el discernir en una imagen si es verdadero o falso no vamos a poder, nuestra mente no es capaz. Y luego existe mucha información falsa que se transmite por la red. La red no está regulada y nos lleva a que, para mí, es fundamental cada vez más los medios de comunicación clásicos adaptados a la realidad actual y que la información la adquiramos de medios de información contrastados y veraces. No hemos mal acostumbrado al todo gratis y no hay nada gratis. El gratis hay un coste por detrás. Y entonces yo creo que cuando hay medios de comunicación, que tú tienes que tener una cuota para acceder a sus noticias, yo estoy suscrito a 3 medios de comunicación para acceder a sus noticias, yo creo que es muy importante que la información la recibamos de medios de comunicación donde vamos a garantizarnos que hay una veracidad de la información. Puede tener su planteamiento ideológico, indudablemente, hay artículos de opiniones, poder saber cuando hay una noticia que es descripción veraz de hechos, y yo en los medios de comunicación tengo claro que la descripción de los hechos es veraz, y luego habrá artículos de opinión que también hay que valorar, que pueden tener su planteamiento ideológico. Indudablemente, podemos tener visiones diferentes, pero siempre donde no hay una mentira detrás. Y para mí es muy importante defender los medios de comunicación y cualquier plataforma digital. Ahora los medios de comunicación todos tienen su plataforma digital, que sea veraz en la información, igual que hay plataformas de ciencia como The Conversation, Medium u otras, que son también fundamentales para informarnos de la ciencia abierta. Entonces tenemos que acceder a ciencia, a información que sea veraz. Eso es fundamental, porque esta información que se mueve por las redes sociales, que nos llega a golpe de clic, ahí va a ser imposible distinguir la verdad de la mentira. Doctor Herrera Triguero, tenía preparada más de 20 preguntas. Llevamos hecha ni la mitad y nos queda menos de 2 minutos para finalizar. Le voy a hacer una última pregunta y tiene que ser respuesta corta. Y claro, a usted no le digo que si acepta el reto porque lo ha aceptado hace tiempo para participar el año que viene, pero una respuesta rápida si es posible. ¿Es posible que la inteligencia artificial adopte patrones cognitivos extremos o polarizantes? Sí, desgraciadamente sí. Ha habido un experimento reciente con Cloud, con el sistema de lenguaje de Anthropic, en la que comprobaron que le daban por un lado información de que lo iban a desconectar para una versión siguiente y por otro lado de que uno de los programadores tenía una relación matrimonial externa al matrimonio. Era noticia falsa, pero que se la daban a él, y entonces el sistema llegó a amenazar al programador con que le mandaba a su esposa la información de sus relaciones extramatrimoniales si intentaban desconectarlo. Fíjate que algo que no había aprendido, pero que fue capaz de llegar en su cadena de razonamiento a una posición que estaría en el ámbito de polarizante. Entonces, es cierto que ahora mismo hay una capacidad de razonamiento del modelo del lenguaje en la que no sabemos cómo van a actuar en esas posiciones extremas que me comentas. Esto es que te he comentado, es un experimento que se hizo y nos muestra realmente que tenemos mucho que aprender sobre estos sistemas. Muchísimas gracias, doctor Herrera Triguero. Nos quedan 15 segundos para que nos desconecten. Ha sido un auténtico placer. Buenas tardes y hasta la próxima. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras,
Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.